en estas clases que tomamos la determinación de volver al comienzo. Porque si una persona no entiende el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Génesis, lamentablemente todo lo que viene a través de los 66 libros, pues queda prácticamente con un tremendo vacío al no saber el porqué e incluso al no conocer la historia de Génesis 1, 2, 3, no logramos entender incluso nuestra propia existencia. Este tema de la tentación no es algo que pues terminó. La tentación está presente todos los días. El intento del tentador es destruir. Cada uno de nosotros sabe que Satanás vino para matar, destruir, eliminar por completo todo lo que tenga relación con la creación de Dios. Esta es una historia que ustedes miraron y que ocurrió. No es una parábola, no es un cuento, es una historia en un lugar llamado Edén, cuando dos personajes, un hombre y una mujer creados por Dios. Y es curioso porque ahí hay un fuerte llamado de atención al hecho de que estando en ese lugar ellos vivían en santidad, vivían en comunión y ellos practicaban la moralidad, tenían un índice de racionalidad exacerbado, no sé si al máximo, pero era muy elevado. Y tenían la oportunidad de frecuentar y estar con Dios, porque narra la Escritura que dice que Dios se paseaba por el huerto. Cuando era el fresco del día, Él se paseaba por el huerto. Si me ayudas ya con el PowerPoint, voy en el segundo, que dice como título, El hombre creado puesto en el Edén. Recuerda tú que hay definiciones que ya están conocidas por todos. Edén es un lugar extraordinario, delicioso, completo, en donde está todo lo necesario para poder vivir una vida plena. Quiero destacar solo algunas cosas porque este tema de la tentación y de la caída y de permanecer en una condición como la que ellos experimentaron, ocurre porque hay mandamientos que Dios ha dado y los mandamientos que Dios da son tan precisos, tan transparentes. Los mandamientos de Dios no son una fórmula algebraica, ni mucho menos es un teorema que uno no lo puede resolver. Entonces quiero destacar lo que dijo Dios en relación al mandamiento dado por Dios. Él dijo de forma precisa, dijo, de todo árbol que está en el huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Súper preciso, nada escondido. Porque si tú no haces lo que yo te estoy pidiendo que hagas, el resultado es que si tú uno de estos días no cumples lo que yo te estoy pidiendo, lo que va a ocurrir es que el día que de él comas en desobediencia al Señor, pues comienza tu proceso de morir. Yo quiero destacar esto porque han pasado los siglos, la palabra del Señor está presente. Los mandamientos del Señor son muy precisos
Y todas las cosas que Él nos enseña y que nos ha venido enseñando, pues no hay nada complicado. Lamentablemente, el mandamiento es una alternativa para que nosotros podamos escoger y podamos escoger bien. Y aquí es donde viene el problema que ocurre en medio de todos nosotros. Es que lamentablemente la gran mayoría de las veces escogimos mal, nos equivocamos. ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos una elección errónea? Lo que ocurre es que las elecciones erróneas nos causan dolor, tristeza, enojo, quebranto, pesar, nos meten en problemas. Y lamentablemente, la gran mayoría de las veces, pues no aprendemos la lección. Porque la siguiente posibilidad para enmendar aquello, mandamiento mal hecho en relación a lo que debemos de hacer, y entonces en el discernimiento de volver a hacer las cosas bien, nuevamente nos volvemos a equivocar y finalmente seguimos cometiendo errores. Y la naturaleza humana no mide las consecuencias de las decisiones y más bien no dedica tiempo a aprender de las cosas malas que hemos hecho. ¿Por qué? Porque vamos a seguir tomando determinaciones en base a elecciones que debemos de hacer. Son alternativas. Te vuelvo a decir, los mandamientos dados por Dios son alternativas que nos permiten escoger hacer el bien o hacer lo mal. Durante mucho tiempo hemos venido hablando sobre la justicia. La justicia, cuando yo comencé a estudiarla, y entonces en una larga lista de información, yo comencé a crear una definición que es mía en base a lo que dice la Biblia. Y entonces yo creé algo que está en mi mente siempre que voy a ejecutar algo. La idea es, debo de hacerlo bien, porque si lo hago mal, entonces la experiencia de vida mía no tiene nada de distinto a la experiencia de vida que tienen la gran mayoría de habitantes de este planeta. Entonces, hay un proceso que debemos de identificar bien, el proceso de la tentación. Y allí en el capítulo 3 del libro de Génesis, tú tienes allí el material de estudio que has recibido ahí en tu mano para que tú puedas pues poner mucha atención, de tal modo que el tentador pues no se burle, no se ría, no llegue a la presencia de Dios diciendo, ¿vistes a tus hijos? Mira lo que están haciendo, mira cómo viven. Porque la tentación es llevada a cabo por alguien que es súper astuto. Es más, la Biblia lo dice claramente, dice que él era el más inteligente, el más sabio que cualquiera de los seres que habían sido creados. Hablo de los seres animales. Y entonces, lo que hizo Satanás es que él se vistió con una caparazón, no se mostró como él es, y aparece allí como un mensajero que tiene conocimiento. Te lo digo esto para que lo vayas identificando. Está todos los días intentando matar, destruir, colapsar a todo. Y entonces, allí está. Se presenta como un ángel de luz y lo que él hace a través de la historia de la humanidad, él siempre se presenta de la misma manera. La estrategia que él persigue es destruir todo lo que Dios hizo. Es más, él usa el lenguaje de Dios. Él emplea las palabras que están escritas en este libro.
¿Qué es lo que hace y qué es la semilla que él desparrama en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en la vida de la iglesia? ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? Siembra la mentira, pone a las personas en un estado de duda, confusión, mata las relaciones interpersonales. Él se roba de las personas o le roba a las personas la bendición y finalmente tú encuentras matrimonios, familias, amistades, relaciones interpersonales que están siendo destruidas. Ahora, ¿cuál es la intención que él persigue o qué es lo que él busca al tentarnos? Él nos invita muy sabiamente a que nosotros podamos tener el estilo de vida que él propone y busca que nosotros dejemos de hacer las cosas que Dios manda. Por eso él va con la mujer, estando el hombre presente, y tiene un logro significativo. El logro es que hizo que ambos pecaran. Entonces, desde ese momento, lo que hace Satanás, él se mantiene durante toda la historia de la humanidad ocupado, está súper ocupado. Todos los días está ocupado en querer conseguir que la gente peque, que la gente se equivoque, que las relaciones interpersonales sean destruidas, que las cosas que las personas establecen pues no duren nada. Que lo que la gente quiere construir finalmente se deteriore todo y finalmente el ser humano queda en un estado bastante lamentable y ahí es donde tú encuentras un sinnúmero de cosas que están siendo incluso aprobadas y están siendo fomentadas. Yo no sé si tú escuchaste la declaración que hizo el alcalde de la ciudad allá en Minneapolis. Ha sido comentada por las redes sociales, muchos sitios cristianos están hablando porque están tratando de suavizar el problema de la psiquiatría, el problema de la medicina que está obviamente mintiendo. Están tratando de rebajar el hecho de que debemos de orar. Entonces es un cambio y las personas lamentablemente pues no se dan cuenta del discurso y la gran mayoría ni siquiera opina de lo que el enemigo, Satanás, está queriendo hacer, porque desde el momento en que ocurrió este hecho que tú acabas de escuchar y ver, está intentando hacer exactamente lo mismo. Durante siglos, él está queriendo destruirnos. Tal vez el ejemplo más significativo que debemos de tomar mucha atención e imitar su ejemplo, y es lo que hemos querido, al menos en esta congregación. Mi énfasis es de que usted, pues, este libro usted lo conozca. Y no lo va a poder conocer completo, pero al menos las cosas que se le enseñan están allí, en su mente, en su corazón, y están siendo el motor que lo impulsa. ¿Por qué? Porque cuando tú miras a Satanás, que es atrevido, porque él incluso intentó tentar a Jesús. Pero qué bueno que lo haya hecho, porque de ese ejercicio de tentación nosotros podemos rescatar algo que es extraordinario. Y todos ustedes saben muy bien que él fue, lo tentó, y la salida de la tentación no fue una batalla campal, o él no empleó su poder para destruirlo como Dios, sino que simplemente a cada una de sus insinuaciones, él contestó por la palabra. Eso es muy importante, contestar por la palabra. Así que podría haber él resistido, en este caso Eva y también Adán, podrían haber resistido la tentación. Hay una cosa que quiero que usted entienda. Ser tentados no es un pecado. Escuche bien, no estoy hablando de una blasfemia. Ser tentado no es un pecado.
nosotros pecamos cuando nos rendimos ante la tentación. Ahí está el juego. Todos los días vas a ser tentado, y si tú quieres leer bíblicamente a alguien que fue tentado, que son muchos, pero hay uno que lo cuenta de una manera admirable, como es la vida de José. José todos los días en su ejercicio laboral, que tenía que recorrer todas las dependencias de esa cárcel donde vivía la casa de Potifar, que era una cárcel, era un edificio donde albergaban a los altos dignatarios. Y allí los altos dignatarios eran como el señor de Colombia, que tenía una cárcel modelo donde le tenían de todo. De la misma manera, Potifar tenía una cárcel donde los altos dignatarios estaban provistos de todo. De hecho, José deambulaba por cada una de las dependencias y siempre se mantuvo con el carácter cristiano, con pensamientos e ideas. Tenía una tremenda lucha contra la tentación. De hecho, tú bien sabes que cuando llegó al grado máximo de tentación, estaba cediendo a ella porque ya la esposa de Potifar se quedó con las ropas de él en su mano. Pues eso te da cuenta a ti de que había cedido, pero llegó el momento cuando reflexionó. Me encanta la reflexión que él tuvo. ¿Cómo yo podré hacer esto a el Dios que me ha bendecido? ¿O cómo yo podré llevar a cabo esta acción con este hombre que me ha beneficiado, dándome un trabajo y cuidándome en medio de este lugar? Bueno, lamentablemente sufrió el rigor de la calumnia, pero la pregunta que hice, ¿podemos resistir la tentación? Claro que sí. El Señor nos está pidiendo que oremos. Esa es una fórmula divina. Dice, oren para que ustedes tengan fuerza para resistir la tentación. Hay otras ocasiones en donde definitivamente, con un discernimiento adecuado, al ver el cuadro tentador, no pensemos que nosotros, que somos hijos de Dios, podemos acercarnos e involucrarnos en él. Total, yo tengo la fuerza de voluntad para resistir la tentación. No. Lo que yo te aconsejo y lo que dice la Biblia es mejor que huyas de forma inmediata de todas aquellas cosas que te pueden hacer caer. Santiago nos habla algo que es extraordinario. Cuando nosotros logramos vencer la tentación, somos acreedores de bendiciones y recompensas para aquellos que no se rinden ante la tentación. Si tú recuerdas, José no se rindió a la tentación y la recompensa que recibió fue que fue calumniado. La mujer de Potifar dijo, este judío que nos trajiste se intentó violarme. Pues se lo llevaron a la cárcel y pasó temporadas en la cárcel, pero en ese lugar estaba preparado el momento cumbre para que él pueda salir desde la cárcel hasta la corte de Faraón y en ese lugar explicar con la sabiduría que Dios le había dado la interpretación de el sueño que tú conoces, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Y entonces él pudo llegar después desde ese lugar a ser el ministro de Hacienda o de Economía de un gran imperio. Podemos vencer la tentación. Siguiente, primer paso en este proceso, y es importante que ustedes lo conozcan, lo hemos venido repitiendo durante mucho tiempo. Entonces el primer paso de la tentación es que lo que hace el tentador es que nos ofrece generalmente, recuerda esto, recuerda esto. Recuerda que nuestros 3 grandes enemigos no solamente es Satanás. Tenemos un enemigo que se llama mundo. Tenemos otro enemigo que se llama carne. Y entonces los 3 están trabajando para que el estilo de vida de Dios pues no se lleve a cabo en nosotros. Entonces cualquiera de ellos lo que hace como primer paso es
mostrarnos un objeto que nos cautiva, que nos atrae. Y ese objeto, cualquiera sea, puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser una cosa, puede ser una circunstancia. Entonces lo que está queriendo lograr es que establezcamos una relación. Y allí es donde, si es el enemigo, o si es el mundo, o si es nuestra voz interna, lo que tenemos que identificar. Por eso que nuevamente, discúlpame que te muestre este libro, por eso que tenemos que identificar claramente lo que dice la Biblia, porque si nosotros somos salvados, lo que va a ocurrir en el proceso de la atracción, entonces allí es donde aparece el Espíritu Santo de Dios que te enseña y te guía a toda verdad y a toda justicia. La importancia de identificar la voz de Dios, la voz de Dios, la voz de Satanás. Tenemos un gran problema en medio nuestro, que la gran mayoría de las personas, como no estudian frecuentemente la Biblia, entonces no logran conocer la voz de Dios y son tildados, son catalogados como niños, como es el caso del niño Samuel, que cuando hablaba el Espíritu de Dios con él corría al lugar equivocado para preguntar de qué se trata lo que me estás diciendo, hasta que llegó el momento, y eso es bueno. Fíjate que es tan interesante poder tener a alguien quien te pueda direccionar, al contar tú lo que estás viviendo, alguien que te pueda, por la palabra, decirte y darte discernimiento para que puedas tú tomar determinaciones que son las adecuadas. Primer paso en el proceso de la tentación, aparece un objeto de atracción. Allí es donde muchas veces aparece la misma creación de Dios. Aparece incluso muchas veces palabras que están dichas por Dios. Pero lamentablemente, de la manera como se dicen, como es el caso de Génesis 3, con que Dios, mira lo que dice, con que Dios os dijo, le está diciendo, estoy usando la palabra de Dios para poder hacerte un llamado de atención, pero como no has puesto atención a lo que Dios dice, entonces entras en una duda y la duda te hace cometer errores. Entonces, nunca, aprende esto por favor, nunca se debe de establecer una relación, ni mucho menos debes de dialogar con aquellas cosas que son malas. Tú notas, percibes, te das cuenta, el Espíritu del Señor te da el anuncio y es mejor separarte de esos ambientes. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? Te quiere desviar la atención. Así lo dice claramente, dice, la mujer vio el árbol junto con Adán y se dio cuenta que al verlo, ese fruto era agradable para comer y además me llama mucho la atención y que genera en mí un gusto, un deseo. Pero es un deseo no por un deseo de comida, sino que es un deseo de querer alcanzar cosas que yo aún no entiendo ni conozco. Se hace llamativo, se hace cautivante, se hace agradable y ese es el inicio de una elección errónea para alcanzar aquellas cosas que yo quiero lograr. No sé cuáles sean, tal vez quieres lograr un mejor trabajo, tal vez quieras lograr un mejor grado académico, tal vez quieras lograr tener una relación más significativa. Hay muchas cosas que anhelamos nosotros lograr, pero hay una forma de hacerlo. ¿Qué es lo que fue lo que ocurrió? Entonces se instaló el deseo en la vida de ambos. Ahí es donde viene el siguiente paso. El siguiente paso, después de todo esto que yo estoy diciendo y que se desarrolló ahí en el Edén, viene el tema de la mente. Cuando ya se hace agradable, entonces el traspaso de lo grato, agradable, placentero, y que está siendo ofrecido por algo que no es bueno, ¿es por qué? Porque hay una conciencia que está débil, hay un carácter y hay una personalidad que es vana, que no tiene estructura, que es muy fácil de traspasar.
no tiene una fortaleza que se ha establecido, porque estas cosas no se construyen de forma como muchas denominaciones o falsas religiones lo están promoviendo en este tiempo. Solamente públicalo, dilo y será establecido. No, las cosas no se consiguen así. Las cosas se consiguen con un trabajo arduo, se consiguen con la obediencia, se consiguen con tener discernimiento en base a lo que dice la palabra del Señor. Así que la tentación es una invitación de Satanás para entregarnos su estilo de vida, para que renunciemos al estilo de vida de Dios, y allí es donde Él entra a la relación y desde el momento en que se ocupa ya y estar dentro, entonces está consiguiendo que las personas se equivoquen, se vuelvan a equivocar, siguen en su error y finalmente pues viven en un estilo de vida que es pecaminoso y creen que están haciendo el bien y creen que las cosas que practican son las correctas. El mandamiento del apóstol es muy interesante. El mandamiento del apóstol Pablo nos da la posibilidad de que nosotros carguemos nuestra mente, nuestro corazón, y él dice: dediquen tiempo a pensar las cosas que son correctas. Él dice: en esto pensad en lo bueno, en lo honesto, en lo justo. Si aparece un pensamiento que es impropio, entonces yo ya lo logro descubrir y no trabajo sobre el pensamiento erróneo, sino que más bien lo evito. Cuando vuelve nuevamente, entonces lo desecho. Y en esa batalla, en esa lucha, lo que yo estoy haciendo es que estoy trabajando en destruir esa naturaleza pecaminosa, ese hombre que está queriendo hacer las cosas mal, y más bien comienzo a hacer las cosas de acuerdo al propósito de Dios. Entonces ya tenemos dos cosas que son importantes. La una es, aparece un objeto de atracción. El segundo es que el objeto de atracción lo que hace, como es atractivo, entonces conmueve mi mente. Para llevarnos al tercero es que si yo no logro poner un freno, lo que estoy haciendo en el tercer paso, en el proceso de la tentación, es que yo hago que el deseo comience a aumentar. Así lo dice, está claramente especificado en la Escritura. Dice, comenzó a mirar, comenzó a ver, comenzó a pensar y empezó a tomar determinaciones, y los juicios que empleó le comenzaron a entregar que esa es la fórmula para que yo pueda alcanzar cosas mejores, en el caso de ella, sabiduría. Lamentablemente, allí tú estás descubriendo que muchas veces queremos alcanzar logros de formas erróneas que están equivocadas. De hecho, el querer alcanzar cosas en la vida de manera errónea es una doctrina apócrifa. Los apócrifos que escribieron varios libros que están en la Biblia católica, en la Biblia ortodoxa, no en la Biblia cristiana, pero una de sus partes dice algo que es muy común en la sociedad en la cual vivimos y que dice claramente, dice, el fin que yo persigo justifica el medio que yo empleo. Y eso es una mentira, es una mentira. Así que, ¿qué es lo que ofrece él cuando ya ve la posibilidad de entrar? Dice, lo vas a conseguir. Eva, Adán, vas a llegar a ser como Dios, porque el problema que tienen ustedes en el diálogo que han tenido con su Creador es que Él les mintió. Él les está diciendo que no quiere que ustedes alcancen metas más encumbradas, por lo tanto los quiere tener relegados a un sistema en donde Él
tiene el control definitivo de todas las cosas y ustedes nunca alcanzarán absolutamente nada. Son más bien como robots a los cuales programó y nunca los va a permitir que den pasos significativos hacia la madurez. Y eso es una mentira del porte no sé de qué, pero es una gran mentira. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que nosotros nos parezcamos más a Él. Eso es lo que Él quiere. De hecho, tú escuchas las palabras del apóstol Pablo, consiguió él la meta suprema de todos nosotros. La meta suprema del ser humano es parecernos a Él. Que podamos hacer las cosas como Él las hace. Y entonces, allí es donde aparece el engaño, no solamente de Satanás, sino de nosotros mismos, sino que también del sistema mundanal. Me toca ver por las cosas que a mí me gusta mirar y escudriñar. A veces hay programas donde te invitan y las personas pagan una gran cantidad de dinero por ir a ver a un conferencista que te dice cómo lograr metas que son para muchos inalcanzables. Si tú te quedas pensando, y a veces me ha tocado escucharlos y dices, esto es una mentira, esto es falso. O sea, nadie puede alcanzar ese tipo de cosas separándose de Dios. Entonces, tienes que entender lo siguiente. Este pasaje, como yo te lo estoy explicando, es tan importante que ustedes lo entiendan, hermanos. Esto demanda trabajo. Hágalo de manera obediente, estudie el material, porque lo que Dios quiere que nosotros, como hijos de Él, podamos parecernos y podamos reflejar las cosas que Él hace. Que podamos nosotros incluso reconocer la autoridad de Dios para nosotros. Porque cuando nosotros nos separamos de ese evento o de ese logro, lo que pasa es que aparece la exaltación personal. Y esa exaltación personal lo que hace es que conduce a las personas a la rebelión contra Dios. Tan pronto, y yo lo he dicho muchas veces, generalmente cuando aparece alguien que viene conmigo y me cuenta que va a la universidad o que Dios le dio un trabajo. Entonces muchas personas al recibir ese tipo de cosas, entonces se alejan de la casa del Señor. Nunca han tenido una práctica regular del estudio profundo de la palabra del Señor. Entonces llegan a un sistema que los absorbe. Finalmente, la gran mayoría, y esto es muy lamentable, está probado estadísticamente, es muy lamentable que muchos de los jóvenes cristianos que han nacido dentro de una familia cristiana y que después llegan a un lugar diferente, como es una universidad, como es, no sé, una organización a la cual le rinden sus vidas en trabajo, digo, pues finalmente todo eso los aleja de Dios porque comienza una exaltación del yo y lo primero que hacen es sacar a Dios de los planes y comienzan a colocarse la exaltación del yo. Y eso es lo que Satanás quiere. Quiere hacer lo que te acabo de decir, es que la persona saque a Dios de su noticia y que comience ahora a tomar determinaciones en base a su opinión, su criterio, su juicio, su idea. Y finalmente Dios queda fuera. Tú conoces la imagen, es muy interesante, alguna vez tienes que mirarla. La imagen de Jesús golpeando la puerta. Y entonces es la historia de la iglesia de la Odisea. Allí es donde Dios, golpeando la puerta, está Él pidiendo a la iglesia. No es a otra cosa, le está diciendo a la iglesia. Te lo voy a parafrasear y decirlo en términos que son bíblicos, pero de una manera mucho más simple.
Lo que Dios está diciendo, ahora que tú tienes un nuevo trabajo, ahora que tú tienes un nuevo estudio, ahora que tú tienes una familia, ahora que tú has entrado al matrimonio, lo que has hecho, me sacaste de la ecuación. Y yo estoy todos los días golpeando la puerta de tu vida, de tu corazón, y diciéndote, déjame entrar. Hay una condición que es sin igual. No hay otra. Es que la puerta solo se abre por dentro. Cuando ya todo esto ocurre y hay muchas cosas que están en tus apuntes, yo te animo. A mí me produce mucho dolor, no enojo. Hay gente que piensa que yo soy un enojón. No, yo cargo mucha presión porque estoy mirando que muchos se van a ir al lago de fuego. Y eso a mí me aflige. Llega el momento cuando definitivamente en la tentación el deseo ya no tiene control. Tú lo puedes ver en la Biblia. David vivió todas estas experiencias. Un día se quedó en el palacio cuando era tiempo que los reyes iban a la guerra y él era el rey, tenía que haber ido. Y entonces se paró allí en su palacio y miró para el patio del vecino y miró a una mujer, dice que era hermosa. Se quedó allí, pegado mirando. Y seguramente en algún momento pues dejó de mirar, pero quedó con el deseo instalado. Y seguramente todo eso conmovió su mente. Y aquí en su mente estaba el pensamiento, la imagen, la forma, el color, la estética, la fisiología. Y tuvo que nuevamente volver, porque en su mente estaba el deseo instalado. Y entonces dejó que el deseo traspase. Y es muy curioso, es curioso y uno tiene que aprender de esto. Tiene que aprender, porque si hay alguien que llama mucho la atención, es David, porque cuando él fue elegido, la expresión de Dios dice, un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es muy significativo. Alguna vez yo quedé pensando, ¿de qué se trata esto? Fíjate que él tenía una particularidad muy especial que es poco común. El hombre conforme al corazón de Dios es aquel que se da cuenta de su error, pide perdón y enmienda su camino. Él no lo hizo. Él siguió adelante en el proceso de seguir pisoteando los mandamientos al grado que se transformó en un asesino. Su condición de vida hizo que muriera un niño. Su condición de vida hizo que uno de los mejores generales, Urías, en una trama de traición, involucró a sus generales y lo tiraron al frente para que el enemigo haga estragos con él. Cuidado con que el deseo fuera de control, que tiene un apellido o un nombre, se llama concupiscencia. Cuando uno deja que las cosas que son atractivas, que conmueven nuestros sentidos, y si no hay palabra, si no hay sensibilidad, y si no hay reflexión, entonces lo que ocurre es que el deseo aumenta, porque el deseo de David era
cómo será tocarla, cómo será besarla, cómo será estar con ella en una cama. Y entonces el deseo fuera de control dijo, tráiganmela. Y finalmente consumó su pecado. La concupiscencia es un deseo desmedido, fuera de control. Nadie puede decir que Dios es culpable, porque el apóstol Santiago dice claramente, no le echen la culpa a Dios, porque cada uno es atraído y seducido por su pasión. Es el deseo individual de cada uno. Allí está la obra de Satanás. Satanás trató de que Eva pensara que el pecado es bueno. Eso es lo que quiere Satanás. Que el pecado es un placer y que el pecado es deseable. El hecho de la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es ¿por qué? Porque no estás preparado para este conocimiento. Porque el mal le pareció inofensivo. Y entonces, por lo general, ante esta situación, la gente decide hacer las cosas malas. ¿Por qué? Porque se ha convencido que las cosas malas son buenas. Al menos para ellos mismos, las cosas malas se transforman en algo bueno. Allí es donde no siempre el pecado aparece como algo horrible, sino que más bien los pecados que son horribles son los que otorgan o dan placer y muchas veces ni siquiera cuestan trabajo. El proceso final de la ignorancia de conocer esto y dejarse llevar, el logro de Satanás, el mundo y la carne, es que da a luz el pecado. Esta palabra a mí me encanta como lo explica la Escritura, porque el proceso de dar a luz no es así, instantáneo, aunque muchas veces ocurre, pero eso que ocurre de forma instantánea es algo que viene a través de un proceso. Tú sabes que una persona para dar a luz, pues no da a luz. Algunos sí lo hacen, pero igual pasa un tiempo. Pero generalmente el proceso normal para que se lleve a cabo una acción es 9 meses de estar encinta para poder dar a luz a un bebé. ¿Qué es lo que ocurre? Tomó de su fruto, comió, con todos los ingredientes que te acabo de mencionar. Todo eso ocurre allí. Está tremendamente dicho en el libro de Génesis capítulo 3. Por eso la importancia. Si tú no conoces Génesis 3, tú no vas a entender todo lo que pasa con Josué, con jueces, con Ruth. No. Si una persona no conoce lo que ocurrió allí, no va a entender el porqué de las cosas. Y entonces, ella tomó del fruto y comió. Y lo que hace es que también le da a su marido. Y yo antes era de la idea de que Adán no estaba con ella. Pero cuando yo fui a un taller con Evis Carballosa, él, que es un experto en lingüística, él nos enseñó y nos dice, mira, esta palabra que está puesta aquí significa que en la redacción del texto no hay tiempo y no hay distancia y no hay espacio. Por lo tanto, Adán estaba allí con ella y no dijo nada. Si tú ves las consecuencias de lo que él recibió, las consecuencias por ser inoperante, por no cuidar a su mujer y por permitir que el engañador tome partido de su matrimonio, fueron mucho más severas las consecuencias con Adán. Entonces, él estaba con ella, el pecado es consumado, engendró la muerte,
Lo que pasó con ellos es que miraron, tomaron y comieron y lo compartió. Y aprende esto, mira, a menudo la batalla de la tentación ya está ganada con el primer vistazo que damos. La tentación comienza cuando comenzamos simplemente a mirar algo que nos llama la atención. Por eso que el consejo del apóstol Pablo es muy categórico. Él dice, huyan de las cosas que nos producen malos pensamientos. Una realidad del pecado es que su efecto se extiende. Después de que Eva pecó, involucró a Adán en su mala acción. Cuando hacemos algo malo, a menudo nuestro primer alivio de la culpa es involucrar a otros. Involucrar a otros. Es simplemente un alivio pasajero. ¿Cuáles son los resultados de una decisión pecaminosa? Al comienzo de la vida, en el intertanto de los siglos, hasta llegar a la época moderna, en este día, agosto 31, el resultado de una decisión pecaminosa es el mismo. El día que tú desobedezcas al Señor, lo que va a ocurrir es que comienza paulatinamente tu muerte. Vas a morir. Te vas a dar cuenta de que cometiste un error, pero el error no va a ser enmendado, el error va a seguir progresando, llevándose a cabo. Y lo hemos explicado, lo explica la Escritura de manera genial al decir, ¿escuchas la verdad? ¿Sabes qué es verdad? Tienes la información de la verdad, pero decides hacer lo contrario. Y como lo haces una vez, 2 veces, 3 veces, todo el año, lo que ocurre es que ahora se perpetúa el error, el pecado en tu vida y finalmente ese corazón, que debiera de ser un corazón de carne, limpio, blanco, se transforma en un corazón que está duro como una piedra. ¿Qué es lo que hicieron? Buscan justificarse. Fueron y cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que cuando la tentación llega a su punto más alto y se lleva a cabo aquel acto o hecho del cual hemos estado elucubrando pensamientos, ideas, formas, entonces definitivamente buscamos cómo remediar y el remedio que empleamos o el remedio que emplearon ellos fue escondernos. ¿Cómo me escondo? Pues vamos y hagamos para que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez, hagamos delantales y dice, claramente dice, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Para qué? Simplemente esa es la forma como se justifica el pecado llevado a cabo después de todo un proceso de tentación. Y ahí es donde definitivamente aparece la muerte espiritual, la cual es separación de la comunión con Dios. Si persistes en ello, lo que va a ocurrir es que tal vez hoy o mañana vas a morir físicamente y allí va a ocurrir la segunda muerte, que es física, la cual es separación del alma y el cuerpo. Y si tú persistes en llegar a esa instancia, entonces lo que ocurre es que la muerte final, que es la muerte eterna, que es definitivamente la separación definitiva de la comunión con Dios en forma ya categórica, te lleva a vivir en el lago de fuego. El pecado tiene consecuencias y las consecuencias del pecado son inmediatas. Cuando cometes pecado, el pecado o no, la consecuencia no llega mañana, no, la consecuencia llegó inmediatamente. Por eso que debemos de batallar contra todo esto. Es una batalla, es una lucha. El pecado tiene consecuencias inmediatas, así lo dice claramente. Yo estoy citando la Escritura. La Escritura dice, y fueron, le dio la mascada, y dice, y fueron abiertos sus ojos.
y descubrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Qué ocurrió? Ese estilo de vida pecaminoso que las personas practican y siguen practicándolo diariamente, los tiene separados de Dios, están en una condición de abandono. Ellos no pueden decir que viviendo en un estilo de vida pecaminoso tienen relación con Dios, y más bien en el individuo se instala esa emoción tóxica que está allí, está claramente dicha. Dice, ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora sí, ambos estaban desnudos, cubiertos con hojas de higuera, y tenían un tremendo problema en su alma. El pecado tiene consecuencias inmediatas. El pecado tiene consecuencias que son dramáticas. Ellos conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales, porque el deseo del individuo que no ocupa el planteamiento de Dios, porque hay un planteamiento, si Dios es consciente, sabe y nos dice claramente. De hecho, cada vez que pasamos a la cena del Señor, la Escritura dice, ¿alguno de ustedes dice que no ha pecado? Haces a Dios mentiroso. Estás diciendo que Dios es un mentiroso, porque Dios dice que tú eres un pecador. Y tú te levantas contra Dios y le dices, hey, ¿qué pasó? No, Dios te conoce. Él estaba allí, en el lugar donde cometiste los pecados. Y no solamente estaba allí, haciendo alusión a un aspecto físico, sino que Él sabe lo que está aquí en tu mente y lo que está en tu corazón. Y dice incluso, antes que la palabra salga, Él ya la conoce. Entonces, es dramático vivir, esconder la realidad con mentiras, justificarse de las cosas malas, no solamente te hace acreedor a ti, sino que buscas a otros, entregarles responsabilidades, así lo hace. Cuando llega Dios y les pregunta, Adán, ¿dónde estás? Se esconden. Y entonces cuando están escondidos, Dios les dice, comiste del árbol que te dije que no tenías que comer. Y dice, no, pero es que yo no soy el culpable. Mira, aquí el único culpable eres tú. Pero si tú eres quien me dio a esta mujer. Y entonces comienza todo un plan de justificación de lo malo. Comienzas a derivar responsabilidades, aparece la vergüenza y comienzas a vivir en un mundo de emociones trastocadas, sentimientos que no corresponden, y comienzas a razonar y a emplear argumentos que no son los correctos. Si esto persiste y sigues viviendo de la manera como tú sabes que estás viviendo, las consecuencias del pecado se viven a largo plazo. La Biblia narra historias que son dignas de conocer, como por ejemplo cuando tú lees la carta del apóstol Pablo a los romanos, tú vas a encontrar de que allí hay todo un proceso de desgaste hasta que finalmente las personas, desde el momento de la salida del Edén, comienzan ellos a querer salvarse a sí mismos. Como no lo lograron, comienzan a usar a la creación para poder ser mediadores del pecado. Como no les da resultado la creación, comienzan a hacer una mezcla y ahí aparecen las mitologías. Las mitologías de, por ejemplo, hacer centauros. Centauros son cuerpo de hombre y cuerpo de animal, son animales. Después aparecen las mitologías donde aparecen todos estos dragones, cosas por el estilo. Y entonces todo es un afán del ser humano para querer justificar y no confesar aquello que el Señor tan amablemente les está diciendo. Él les dice, confiesa tu pecado. Con tu boca haces confesión y con tu corazón crees para ser justificado. Y entonces los individuos llegaron finalmente, según lo narra el apóstol Pablo en su carta a los romanos, llegaron
a una degeneración tal del género humano, y de hecho la Escritura dice allí claramente que no hay ninguno, absolutamente ninguno, que no ha pecado. Tú miras el desarrollo del pecado y tú tienes que tener el ánimo de querer aprender de esos ejemplos. Los antediluvianos murieron millones, solamente se salvaron 8 personas, que uno de ellos, mayormente el jefe de familia, se encargó de escuchar la voz de Dios y comenzar a hacer las cosas que corresponden, incluyó a su esposa, incluyó a sus hijos. Qué tremenda responsabilidad tenemos nosotros, los jefes de hogar. Cuando tú, por ejemplo, ves el ejemplo de Lot, tiene que enseñarte. Lot fue bendecido, prosperó, se hizo rico y en medio de su riqueza comenzaron los problemas, se tuvieron que separar. En el momento de la separación, él debía de haber doblado su cerviz y de haber esperado la bendición de quien lo favoreció. Sin embargo, eligió y la elección lo llevó hasta el lugar más nefasto como es Sodoma, como es Gomorra, con la pérdida de su mujer y con una declaración que me da hasta vergüenza escucharla, la cual es cuando vinieron todos estos inmorales a querer violar o tener relaciones sexuales con los ángeles, él les ofrece a sus propias hijas. Qué lindo ejemplo de papá. Todos los grandes hombres de Dios nos han enseñado cosas que debemos de practicar en esto de la tentación. Llegó el momento cuando Moisés tenía que hacer lo que Dios le mandó a hacer y él dijo, no lo quiero hacer. Si no lo hacía, iba a matar a su hijo. Viene su mujer, su esposa Séfora, circuncida al niño cortando el prepucio y va donde él y le dice, eres un desgraciado. ¿Por qué no obedeces lo que Dios te está mandando? María, una mujer que estaba creyendo que por ser familia del líder podía gustar y podía criticar. La crítica que hizo María hacia el ministerio pastoral la transformó en una mujer leprosa. Hay muchos líderes que están en la casa del Señor haciendo cosas que no corresponden, como Nadab y Abiú. Las consecuencias de las decisiones puedes encontrarlas en la vida de Elimelec. ¿Cómo no te recordaste que Dios dijo que no salgas de Belén, la casa de pan? ¿Y por qué tienes que irte a la tierra maldita? Coré, ¿por qué estás hablando contra tu líder? David, deja de mirar pornografías. Ananías, basta de robarle al Señor. Judas, has recibido toda la bendición del Señor y quieres vender a tu maestro. Pedro ha sido un gran amigo de Cristo, pero cuando llega el momento más difícil, lo estás negando. Aprendan a reconocer el pecado, la culpa. Y aprende esto al final. Jesús vino para destruir todas las obras del diablo. Y lo que Él quiere es volvernos al Edén en la persona de Cristo y su Evangelio. Oremos al Señor.